Cracks, bienvenidos al canal. En este vídeo os voy a hablar de mi experiencia como padre y mi experiencia como padre con un hijo con autismo. Cómo afronté todos esos miedos de qué le pasaría a mi hijo si yo no estuviera, de esos miedos de no llegar a final de mes, de no poder ayudarle a la hora de que él se pueda desempeñar como una persona independiente en el colegio, en la escuela, en el deporte, con los amigos. De esto va. Así que te voy a dar las herramientas que yo he utilizado para ser una persona abundante, para trasladar una visión optimista, pero creadora, sin miedo, con certeza. Cómo he creado una estabilidad económica, patrimonial, física, de poder estar prácticamente todas las tardes con él en el parque, disfrutar cada instante. Quedaros en el vídeo. Esto es potente para cualquier persona. Por supuesto, va dirigido sobre todo a padres que quieran dejar de ser inútiles, ¿vale? Padres, encima además con hijos con autismo, más aún, que es mi caso en concreto, ¿vale? Pero todo empieza por ti, así que deja de ser un inútil. Quédate. Te leo en comentarios. Vamos a ello. Bueno amigos, bienvenidos al canal. Este vídeo es un tanto personal, es un tanto más complejo, ¿vale? Negri, ¿qué haces tú aquí en medio? Ya vas a salir tú aquí en el canal. Venga, vente para abajo. Venga, vente para acá abajo. Te pongas en medio, anda. Tengo 3 gatitos y este es uno de ellos. Bueno, pues vamos a hablar de este vídeo, de una postura de mi experiencia como padre y de mi experiencia como padre de un chiquitín con autismo e hiperactividad. Os quiero trasladar esto siempre, como sabéis, desde la experiencia y con ánimo de trasladaros lo que a mí me ha servido, ¿vale? Mi punto de vista al respecto, mi experiencia, mis dificultades, mis bendiciones al respecto, ¿vale? Porque lógicamente antes de tener un hijo, y además un hijo con trastorno espectro autista e hiperactividad, lógicamente era un ignorante aún mayor de lo que soy hoy en relación a qué significaba poder tener un hijo con discapacidad o minusvalía. Vamos a tratar en ese vídeo de todo esto, pero esto es un vídeo que va a ayudarle a cualquier persona. Sobre todo está dirigido más que a los padres, al padre en sí, más que a la madre, ¿vale? Lógicamente todo lo que yo pueda decir que le pueda ayudar, bienvenido sea. Este canal es para ayudar a la gente, para darle el poder de crear su propia realidad, de darse cuenta cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida. Lo importante de lo verdaderamente importante. O sea, que al final está dirigido a cualquier persona que le pueda servir algo por mínimo que sea, ¿vale? Pero, lógicamente, por mi experiencia, yo no soy mamá, soy papá. Entonces me dirijo principalmente a padres, en líneas generales, como me dirijo aún más concretamente a padres con niños, supuestamente, entre comillas, reitero, incapacitados o minusválidos. Reitero porque yo no entiendo de que mi hijo tenga una discapacidad o una minusvalía, ¿vale? Y es parte de lo que os quiero comentar en el vídeo, ¿vale? Del por qué lo veo así, y ojo, el que lo vea así maravilloso y el que no, pues igual de maravilloso. Yo simplemente traslado, reitero, mi experiencia de lo que a mí me ha servido y lo que creo que si los papás lo tuviéramos claro, pues primero viviríamos una paz enorme, daríamos a nuestros hijos una experiencia de vida espectacular, eliminaríamos el 90% de los problemas de la vida, ¿vale? Entonces, en mi entender, reitero, es un vídeo difícil porque al final es desde la experiencia de una cuestión extremadamente personal, lo más personal que hay. No hay nada en mi vida que valga más que mi hijo, ¿vale? Que mi relación con mi hijo, mi experiencia como padre. Por tanto, siempre es complejo y diré muchas cosas políticamente incorrectas, pero me la trae sin cuidado, me da exactamente igual. Gustar que no gustar. Reitero que yo lo que quiero es ayudar, pero si te sientes dañado, pues te dan por culo y punto. Me da exactamente igual, porque no es lo que yo diga, es como tú lo afrontes, como tú lo escuches, ¿vale? He comentado que no veo que esto sea una minusvalía o una discapacidad, ¿vale?
Por ejemplo, mi hijo la tiene lógicamente reconocida porque está dentro de ese ámbito por el cual se reconoce a una persona pues discapacitada, minusválida. Pero lo que a mí me ha enseñado la vida, lo que a mí me ha enseñado mi hijo, es que lejos de tener una minusvalía, lo que tienen es una valía mayor. Y me explico. Todas las personas tenemos fortalezas y voy a aceptar en este vídeo debilidades. Aceptar simplemente para una mejor comunicación y entendimiento con la mayoría de los que me escuchéis, ¿vale? Bueno. Debilidad, no me gusta hablar, cracks, porque yo comprendo que todos tenemos habilidades y por supuesto nadie puede ser habilidoso en absolutamente todo, ¿vale? Lo que pasa es que los neurotípicos y las personas que no son neurotípicas, como por ejemplo mi hijo, personas con TEA, hiperactividad, TOC o cualquier otro síndrome, entre comillas, ¿vale? Las personas neurotípicas, pues ni somos tan buenos ni somos tan malos, ¿vale? A ver, para entendernos. Tenemos unas habilidades y llegamos a un nivel y tenemos unas debilidades, ¿vale? Y llegamos a ese nivel. Reitero, a mí no me gusta el tema de debilidades porque me gusta enfocar las cosas siempre, como ya sabéis, de una forma alegre. Oye, puntos más fuertes y menos fuertes. A mí es como me gusta hablar, pero reitero, para hacerlo más simple la conversación y más entendible a personas que no me conozcan tanto y que no estén habituadas al canal, pues vamos a hablar de fortalezas y debilidades, ¿vale? De habilidades y debilidades. Pues entonces, las personas neurotípicas, como lo soy yo y como lo somos la gran mayoría de personas, ¿vale? En el planeta, pues llegamos a un punto de habilidad y a un punto de debilidad, ¿vale? Las personas que son neurodivergentes, que no son neuroatípicas, por ejemplo, como mi hijo, tienen unas debilidades más acusadas, ¿vale? Pero tienen unas habilidades también más acusadas. ¿Es mejor o es peor? Pues ya sabéis que en esta vida nada es mejor o peor, depende de la perspectiva, de las circunstancias, pero sí me atrevo a decir que es mucho más rico para la sociedad y para todos nosotros, personas como mi hijo, que son capaces de llegar a un nivel mucho más alto que cualquier otra persona, ¿vale? De hecho, la gran mayoría de genios de la historia tienen trastorno de espectro autista, hiperactividad, TOC, etcétera, relacionados con esto. ¿Por qué? Porque son capaces de llegar mucho más allá. Entonces yo tomo en relación a todo esto una posición, ya sabéis, de responsabilidad, ¿vale? Y no de victimismo. Esa capacidad que me ha enseñado mi hijo de llegar a unos niveles mucho más elevados de los que una persona neurotípica es capaz, pues me ha hecho ver la riqueza y que, como he expuesto, no hay que elegir, lo bueno es lo diverso, que cada uno tengamos nuestra mente y funcione de una forma y entre todos nos enriquezcamos, pero puestos a elegir, en realidad este tipo de mentes es mucho más brillante y crecemos como sociedad muchísimo más porque son capaces de llegar a un nivel mucho más alto, porque ellos ven cosas que nosotros no vemos, porque somos neurotípicos, pero ellos no tienen esos límites, por eso son tan potentes y por eso yo miro eso de la forma positiva, ¿vale? ¿Me gusta que mi hijo tenga otras dificultades más acusadas? Pues por supuesto que no, es obvio. Pero si nos fijamos en las dificultades, ¿qué tendremos en esta vida? Dificultades. Si nos fijamos en lo que es fuerte y lo potenciamos, no solo le ayudamos a él, ¿vale? Yo me dirijo a mi hijo como es a tu hijo, como es a cualquier otro, ¿vale? Si le vemos y le desarrollamos en lo que es bueno, es capaz de llegar a donde nosotros ni siquiera nos podemos llegar a imaginar. Por tanto, la sociedad va a crecer muchísimo más, no solo esa persona, si nos enfocamos en lo que es bueno. Y ese es un punto que yo de lucha, porque es difícil, lógicamente, cuando vas, por ejemplo, y él juega al fútbol y vas a campos de fútbol y el resto de personas no lo entienden y empiezan a decir, ¿ese niño qué pasa? ¿Está tonto o qué? ¿Sé que no se entera o qué? ¿Estás jabao? Empieza a decir gilipolleces, ¿vale? Cuando uno no está preparado y no ha hecho el camino, ese desarrollo personal que yo voy haciendo, pues te vuelves una víctima, ¿no? De la sociedad. Hay que ver la sociedad que no me comprende, hay que ver a gente, hay que no sé cuándo. Entonces te debilita. Me debilita a mí y puede debilitar a mi hijo, ¿vale? Porque lo están viendo como una persona discapacitada, minusválida, pobrecito, ¿vale? Sin embargo, yo he aprendido a ver todo ese potencial de él y de otras personas con autismo y me maravilla porque me hace ver que efectivamente ellos ven el mundo de otra forma. Y reitero, no es ni mejor ni peor, pero si me quedara con algo en realidad es mejor, porque son capaces de ver lo que nosotros no vemos. Mi hijo tiene ahora mismo 10 años, los cumplió en marzo, creo que hoy es 15 de mayo. Además he subido, creo, el reto 15 del reto 90 victoriosos de mi coaching, que hoy subiendo hemos empezado el 1 de mayo, sí, que debe ser el 15 de mayo. Entonces, como decía, él, pues, me ha enseñado cómo es
capaz de llegar a sitios donde yo no, por ejemplo, porque ahora tiene 10 años y cuando tenía 7, 8 años recordaba cosas de cuando él tenía 4 años. O ahora mismo, con 10 años, recuerda cosas de cuando tenía 4 años, pero con un nivel de detalle asombroso. Os explico. Voy por la calle y a lo mejor ha visto a una persona que hace 1 año y medio no lo ha visto y le pregunta por la última conversación que tuvo con él. Que lógicamente a mí es imposible que me acuerde. Cuando lo dijo, y hostias, es que es verdad, que hace 1 año y medio cuando nos vimos le dijiste esto y te ha seguido la conversación. O le pregunta por la hija o el hijo, que no va con él porque no nos cruzamos, y Antonio, ¿cómo está? O sea, le llama por el nombre del niño, cuando solo lo ha visto una vez. Sí, porque era un niño y venía con esta camiseta de color amarillo y una calzona de color verde. O sea, una cosa espectacular. Que las personas neurotípicas, para nosotros es imposible, pero él, por ejemplo, tiene una habilidad fotográfica de lo que vio o por dónde pasó. Yo paso con mi hijo por una calle solo una vez, y al cabo de los 2 meses, 4 meses, 8 meses, 1 año, año y medio, vuelvo a pasar y me dice, papá, que vamos a tal sitio. O sea, tiene esa habilidad fotográfica que no tenemos el resto de personas. Tiene habilidades espectaculares. Entonces, lo que yo quiero trasladar es que tenemos que ver en cada persona, ya tenga autismo o no lo tenga, las habilidades que tiene, los dones únicos que tiene, para que precisamente no solo esa persona se desarrolle, sino que la sociedad crezcamos con ellos, ¿vale? Si tenemos un discurso victimista, yo muchas veces voy a eventos de tema del autismo o Día Internacional del Autismo y se hacen pues reuniones o se hablan con los ayuntamientos, se hacen ponencias, ¿vale? Yo comprendo, no comparto, por eso este vídeo, pero comprendo cómo los padres tienen ese discurso, porque es así, es muy duro cuando vas, como te he dicho, al fútbol o vas a cualquier otro sitio, como la gente no lo comprende, como yo tampoco lo comprendía antes de tener un hijo con autismo. Yo era el primer carajaula, ¿no? Que decía cualquiera a lo mejor que fuese más introvertido, este es autista, este no sé cuánto. O sea, qué absurdo, ¿verdad? Pero es así. Cuando no nos afecta, pues somos unos ignorantes. Cuando nos afecta, empezamos a entender las cosas. Por eso quiero trasladaros este vídeo de mi experiencia para que nos enriquezcamos, para trasladaros mi experiencia, ojo. Si hay otra persona que tiene otra experiencia y le va bien, pues adelante. ¿Por qué digo le va bien? Porque a la mayoría no le va bien, ¿vale? Y por eso me dirijo al padre que va de víctima, porque su hijo a lo mejor no lo reconocen, porque tiene dificultades en el colegio. Eso es muy doloroso, lógicamente. Mi hijo tiene 10 años y todavía no sabe leer. Está empezando ya a detectar palabras y demás. Avanza a su ritmo. Pero a mí no me importa, porque yo lo que quiero es que él se divierta, se lo pase bien. Estamos en esta vida para divertirnos y experimentar. Él va a ser el mejor en lo que quiera ser el mejor. Siempre que la sociedad y que su entorno, que somos nosotros, los padres, le potenciemos y no le hagamos una víctima, sino una persona responsable de sí, única, con un don único, que es capaz de llegar a donde ni siquiera los demás somos capaces, ¿vale? Esto es trasladable en realidad a cualquier hijo, sea neurotípico o neurodivergente, da exactamente igual, ¿vale? Reitero, me posiciono más en la parte, y estoy hablando más de la parte de temas de autismo o de cualquier otro síndrome neurodivergente, porque soy padre y por tanto traslado mi experiencia. Pero, os reitero, es trasladable para cualquiera, ¿vale? O sea, cuando a una criatura, a una persona normal, empezamos a recalcar lo mal que lo hace, es obvio que al final lo que hacemos es hundirlo, ¿no? Pues en una persona neurotípica es exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos en la sociedad anclado como que son peores, son ciudadanos de segunda o de tercera, ¿sabes? Como son pobrecitos. Y desde el corazón os digo, yo no he podido tener mejor bendición que tener mi hijo. Y no puedo estar más contento de tener a mi hijo exactamente como es. Y no elegiría en absoluto que mi hijo no fuese exactamente quien es y cómo es, exactamente como ahora. No he podido tener más suerte porque él es único. O sea, por ejemplo, mi hijo que tiene autismo, se le concibe a las personas autistas como personas poco sociables e introvertidas. Mi hijo es todo lo contrario. No puede ser más extrovertido y no puede tener mayor capacidad de atracción. Mi hijo a donde vaya tiene todo el mundo pendiente de él. Es tremendo. En el fútbol, en la cafetería, el restaurante, en el gimnasio, en todos los sitios atrae gente. Tiene una capacidad de atracción, tiene un don especial, ¿vale? Entonces, como os decía, hay padres que cuando yo voy a esas convenciones y demás, pues hablan pues, desde esa parte victimista que yo no comparto, comprendo su posición y tienen 100% la razón, pero creo que no hacen un favor ni a su hijo, ni a ellos mismos, ni a la sociedad. Y es que se habla, pues eso, de que la sociedad no apuesta por este tipo de personas, que no es inclusiva, no hay apoyos terapéuticos ni en los colegios ni en ningún sitio,
y tenemos muchísima dificultad a la hora de poder incluir a nuestros hijos en muchas cosas, ¿no? Ya sea de fútbol, ya sea de excursiones, ya sea de eventos, ya sea cosas, porque desde verdad no hay una inclusión real. En el colegio pues es absurdo, porque el colegio es una basura absolutamente, y hay muy poquita gente competente. Me da exactamente igual, reitero, en mi experiencia, y yo siempre hablo sin filtros ninguno. Me da exactamente igual quién se moleste o no se moleste, pero es una realidad. La gran mayoría de profesorados no buscan la excelencia y no buscan, aunque no tengan las herramientas, formarse constantemente para dar lo mejor de sí. Desgraciadamente no lo es. Hay varios, por supuesto, en el colegio, por ejemplo, a mi hijo, que sí, ¿vale? De personas que sí lo hacen. Pero estamos hablando de generalidades, desde el profesor hasta el jefe de estudios, directores, consejería, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero cuando cogemos ese papel de victimismo, de que la sociedad nos respalda, que las instituciones, los políticos en realidad nos respaldan, hacen días muy bonitos, que es inclusión de autismo, pero no hay una inclusión real. Reitero, no les quito la razón, tienen el 100% de razón, es cierto. Pero si yo tomo esa posición de victimismo y de que el mundo está en contra nuestra y que no nos apoya, ¿cómo coño voy a ayudar a mi hijo y cómo voy a ser yo una persona fuerte que sepa trasladarle los valores y estar observando cuál es su don para potenciárselo? Por eso reitero, y me dirijo al padre, no a la madre, sino al padre, como yo, que se deje de gilipolleces, que deje de ser un inútil, que apueste primero por sí para ser una gran persona, una persona que tenga control emocional, que consiga los retos vitales. Eso es el canal de Victoriosos en YouTube, en Instagram y mi coaching, porque a raíz de ahí es donde puede hacer crecer a todo su alrededor, cambiar su entorno, su forma de vivir la vida, la forma de criar a su hijo, la forma de tener las herramientas para poder potenciarlo y llevarlo a otro nivel, ¿vale? Por cierto, espero que se escuche bien, que este micro me lo compré hace ya más de un año y solo utilicé un par de veces, lo dejé ahí por incomodidad de llevarlo siempre encima, como al final hago los vídeos rápido, pero estaba en casa y me acordé que lo vamos a utilizar. Entonces, eso, tú, si estás siendo un inútil, porque no estás yendo a por tu mejor versión y por tanto no vas a ser la herramienta para potenciar a tu hijo, espabila. Espabila, porque si cuidas tus pensamientos y pasas de la perspectiva del victimismo a la responsabilidad y de no ver lo que no sabe hacer tu hijo, sino lo que sí, y potenciarlo, no solo vas a conseguir una paz constante en tu vida y vas a conseguir los resultados a nivel tuyo personal, sino que además vas a potenciar tu hijo para que sea un fenómeno, para que viva una vida feliz y consiga todo lo que quiera cumplir. Porque reitero, por supuesto, el trastorno de espectro autista es muy amplio, como he dicho. Hay personas ultra introvertidas y personas como mi hijo extra extrovertidos, ¿vale? Y sociables. Y es lo bello, reitero, porque cada uno tiene sus habilidades, pero esa persona introvertida a lo bestia y a lo mejor con un autismo entre comillas más acusado, si lo observas, si le apoyas, si le das todo el amor del mundo y le haces ver que es capaz de hacer eso que le encanta, es que son unos auténticos fueras de series, ¿vale? Hay casos y casos, pero volvemos a lo mismo. Todas las personas tenemos dones únicos y ellos no son la excepción. Todo lo contrario, ¿vale? Entonces, yo defiendo una posición de responsabilidad de ver aquello que son los número uno y llevarlo a cabo. Si esto es trasladable también para ti, aunque no tengamos un hijo con autismo, hiperactividad, con TOC o con lo que sea, que es 100% trasladable, volvemos a lo mismo. ¿Cuántos inútiles hay ahí de padres que no están trabajando en sí mismos para ser su mejor versión, para conseguir sus sueños y a raíz de convertirse en un fuera de serie, poder ser la persona de referencia en su familia? Está todo en nuestras manos. ¿Cómo lo hice yo? Yo no arranqué de una posición que es la que tengo actualmente. Hice una tarea de observación y de introspección para ver cómo yo puedo ser la persona, el apoyo, no solo económico, sino físico, emocional, operativo, de mi familia. ¿Cómo puedo ser ese sostén y transformar mi realidad? ¿Vale? Porque yo, aunque no he trabajado nunca por cuenta ajena como trabajador, siempre ha sido para mí. Yo me vine aquí a vivir, me compré un terrenito y me hice este chalet. En 2018 lo terminé, en 2016 empecé. Cuando yo empecé en 2016, me casé en 2015, en 2016 tuve a mi hijo. Y ahí fue una tarea un momento de inflexión, que yo dije, no puedo ser un inútil. Todo de trabajar, no llega a final de mes, tenés un miedo enorme. Yo escuchaba la palabra mileurista y decía, ojalá yo fuese un mileurista. Porque yo ganaba en torno a 1.200, 1.500, 1.400, pero
tenía ese paradigma de que luchaba en la vida, de que había que sudar sangre para llegar a final de mes y trabajar y todo eso, una lucha constante, ¿vale? Entonces yo te hice toda esa tarea de reflexión, de introspección, para decir, hostias, ¿cómo puedo yo darle a mi familia, a mi mujer y a mi hijo, ¿vale? Sobre todo muy enfocado en el hijo, porque obviamente es para mí el centro del universo, ¿vale? Pero sin descuidar lógicamente mi pareja, que en realidad debe ser la persona a la que más pueda yo mimar y proteger, porque es mi compañera de viaje de vida y estando con mi pareja perfecto, eso se reflejará en nuestro hijo, ¿vale? Es un error muy común que hacemos los padres, es que priorizamos a nuestros hijos y descuidamos a nuestra pareja. Y por tanto, al final, ¿qué hacemos? Jodemos la familia. No hay nada más potente en esta vida que la familia. Por eso los políticos, las instituciones torpedean la figura de la familia para hacer que la sociedad sea débil, ¿vale? Pero las sociedades fuertes son las que tienen una familia estructurada fuerte, porque con la familia nadie puede, pero si desestructura la familia, hace que la gente sean borregos y seamos débiles y por tanto manipulables. Por eso todas las políticas, por eso todos los programas de mierda van a desestructurar la familia y reventarla, ¿vale? Para tener a la gente gilipollas perdida. Todo esto es muy importante, cracks. Todo esto lo trabajamos en el canal de YouTube, en el Instagram y en mi coaching. Cómo ser esa mejor versión de excelencia personal, familiar, para crear nuestra realidad como nos dé la gana y no ser una marioneta, ¿vale? Y no ser un inútil, ¿vale? Hay que hacer lo inevitable. Entonces, me voy por las ramas y ya no me acuerdo ni por dónde iba, ¿vale? Pero, ya me acuerdo. Entonces, en esa época que yo me hice esto, pero me hice esto yendo a tope. O sea, yo siempre he ido a tope, como también he dicho otras veces en el vídeo. Me compraba o sea, cuando empecé con el despacho y me fui a vivir solo, no tenía en realidad para vivirme solo, pero fui al máximo y lo conseguí. Después de eso me compré el Mazda MX-5 nuevo, descapotable, guapísimo, era mi sueño. Y en realidad es que ni lo tenía, pero con toda la lucha, por supuesto también con ayuda de mi familia, de mis padres, de mi mujer y demás, ¿no? Lo vas consiguiendo, obvio. No estás en el camino solo, pero al final es, hostia, yo tengo 2 huevos de sacarlo esto adelante, ¿no? Y lo hice. Cuando compré el terreno exactamente igual, por supuesto, apoyo con mis padres que me dejaron una parte de dinero para poder arrancar, pero por supuesto, al final depende de ti sacar los proyectos adelante, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a ese momento, digo, hostias, ¿qué le doy a mi hijo de estabilidad? ¿Y si me pasa algo? ¿Sabes? Eso es trasladable a cualquier padre, pero cuando tenemos un padre con un hijo con autismo, hiperactividad, reitero, discapacitado minusválido, que reitero que no es menos válido ni es menos capaz en determinadas cosas, pero mucho más capaz que cualquiera de nosotros en esas otras cosas, que es lo que tenemos que ver. No es menos válido en líneas generales, es menos válido en lo que es en sus debilidades, porque son más acusadas, pero es mucho más válido en las otras, ¿vale? Mi hijo me pega repasos tremendo. Yo cuando voy por la calle y me encuentro con amigos que van con sus hijos, le digo, Víctor, mira, allí está Antonio, va con los niños, ¿cómo coño se llaman los niños? Y él me dice rápido, Gala y David y Daniel. Toma por culo, ya lo sé. Fenómeno, mucho mejor que yo en esos aspectos. Lo que hay que ver es en dónde tiene ese don espectacular y potenciarlo, cracks. Entonces, como os decía, yo me diseñé la vida y digo, hostias, ¿cómo puedo ser una referencia, un referente de mi familia, ¿vale? Para darle esa estabilidad, libertad y demás. Y ahí empecé con la inversión inmobiliaria, ¿vale? Digo, hostias, ¿cómo puedo yo hacer para no depender de un sueldo, de tener que ir a trabajar por cojones y demás? Y empecé con la inversión inmobiliaria. Y a raíz de la inversión inmobiliaria trasladé no solo como abogado normal, a abogado asesor de inversiones inmobiliarias y PSI. Y fue tal brutal que gano más dinero y soy más dueño de mis servicios. Y en estos 4 años y poco, pues 5 viviendas, más las casas rurales en los montes, en la sierra de Huelva, más una oficinita reservada que la vamos a hacer un cambio de uso, etcétera, etcétera. Es decir, un patrimonio solo a 5 viviendas. Yo no cuento esto, que está valorado en unos 450.000 euros mi casa, sino solo esas 4 viviendas estamos hablando de un valor de 700.000, 800.000 euros, ¿vale? Reitero, todo esto que os digo tan concreto es para daros fe de que se puede. No es para fardar, si no, no lo diría, ¿vale? Quizás pierda más que gane. Y si actuara desde el miedo no lo diría, porque son cuestiones personales que no tenga que decir. Pero reitero, mi vocación es ayudar. Por tanto, lo que quiero es trasladar y daros una herramienta de fe de que si yo lo he conseguido, cualquiera lo puede conseguir, ¿vale? Entonces, en estos años vi dónde llegar a mi mejor versión en todos los aspectos, empecé a invertir, he creado un patrimonio que si a mí me pasa algo y yo la palmo esta tarde y me muero, mi hijo recibe en herencias de 800.000 euros de valor de inmuebles, ¿vale? Que irá creciendo constantemente y más de 5.200 euros de alquiler mensual, ¿vale? Porque si yo la palmo, tengo seguros de vida contratados,
para que se queden libres de hipoteca. Es decir, ya le he dado a mi hijo una estabilidad. Obviamente tenemos que tener como padres mucho cuidado con esto, no podemos crear a inútiles, ¿vale? Si a nuestros hijos le damos todo, se volverán un inútil. Si a mí todos los días yo ahí me viene uno y me da 200, 300 euros todas las mañanas y no hago nada, me vuelvo un inútil. ¿Por qué no soy un inútil? Porque no he tenido a nadie dándomelo todo y por supuesto ya también mi temperamento y mi carácter está en la creación y el hacer cosas constantemente, ¿vale? Pero tenemos que tener mucho cuidado con hacer que nuestros hijos se crean como que no van a recibir nada para que se espabilen. Nosotros les seamos guía de cómo afrontar la vida, cómo alcanzar los metas y los retos vitales, cómo ser la mejor versión, sacar nuestros dones en adelante para servir, ayudar, haciendo cada día lo que nos gusta. Todas esas cosas lo podemos hacer con nuestros hijos, tengan autismo o no. Si tienen autismo, ver en dónde se manejan, qué les encanta, qué les apasiona, para que ahí se desarrollen, ¿vale? Entonces, yo hice eso y en estos 4 años he conseguido eso y lo tenía muy difícil, porque yo hace 4 o 5 años, cuando empecé, vivía como cualquiera de vosotros que a lo mejor me estáis escuchando, que es hartarme de trabajar para pagar todas las facturas, terminaba el mes y otra vez a volver a empezar. Teniendo buenos coches, buena casa, ganaba dinerito, pero no ahorraba una mierda, porque lo gastaba todo en disfrutar, porque además soy disfrutón y mi concepción de vida es sacarle lo máximo, y así es, sigue siéndolo, pero he trabajado en crear un patrimonio que me cubra las espaldas por si a mí me pasa algo, mis hijos, mi hijo y mi mujer estén completamente respaldados y ni siquiera tengan que trabajar. ¿Para qué? Para que trabajen en su pasión, no es para que no trabajen, ¿vale? Mi mentoring de Te jubilo en 10 años no es para que dejes de trabajar, que lo podrás dejar de trabajar en 2, 3, 4, 5, 6 años, pero no es para eso, es para que te desarrolles personalmente y hagas de tu pasión tu trabajo diario. Así es como se alcanza la felicidad y el éxito. El éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Ese es lo que te va a llenar. Por mucho dinero que tú ganes, si no haces esa realización progresiva de un ideal digno, estás vacío. Porque la gente cuando empieza a tener mucho dinero está vacía, está amargada, aunque tenga mucho dinero, aunque haya conseguido lo que ni soñó, porque no hace su pasión y están vacíos. Por eso después se drogan y acaban fatal y rompen las parejas, etcétera, y se ve tantos días de fiesta reventados por dentro con un entorno de mierda, ¿vale? Por eso es tan importante encontrar nuestro propósito, nuestra pasión y desarrollarla en nuestro día a día, sirviendo a la gente y por supuesto siendo abundante en todos los aspectos y en el económico también, ¿vale? Pero ahí es donde está tu trabajo como padre. No seas un inútil, que te desarrolles, que busque tu habilidad, que des servicio, que estés observando a tu hijo en dónde es el número 1 y guiarlo, haciéndolo que él tenga confianza, pero para que él tenga confianza en sí mismo y se vuelva un animal, ¿vale? Tienes tú que ser un animal, no un inútil, ¿vale? Entonces, ese ha sido mi trabajo. Y en estos últimos 2 años, desarrollo personal a lo bestia, para convertirme en la persona que quiero ser, potenciarlo aún más. Lógicamente no es solo los últimos 2 años, es toda una vida. Pero en estos 2 últimos años donde he hecho esa tarea de introspección, pagando muchísimo dinero con mentores de primera, estando codo a codo, porque lógicamente si yo veo a una persona y me gusta determinados puntos de esa persona, tanto a nivel físico como mental o espiritual, pues lógicamente me acerco a él para ir a ese otro nivel de la forma más rápida, ¿no? Entonces, esto va a esos padres que se dejen de ser víctimas, que por supuesto tienen 100% de razón, de que no tenemos apoyo de las instituciones privadas ni públicas, de que es muy difícil el día a día, de que te puedes sentir muy solo, pero todo eso se solventa cuando hacemos la tarea de responsabilidad y de no victimismo, de introspección y de trabajo diario. Cuando tú te vuelves un animal y tienes confianza, autorrespeto y demás, todo lo demás lo vas a ir cambiando, ¿vale? Y vas a conseguir precisamente eso que estás anhelando ahora mismo, que es seguridad para tu hijo, por si tú faltas, que él tenga las herramientas de sobra para construir su realidad como él quiera, estando protegido, con sus dificultades por supuesto, pero para eso tú tienes que ser la persona que debes ser y que realmente eres, pero estás dormido, así que despierta y deja de ser un inútil, trabaja en ti, coño, y deja de quejarte. Yo hace yo que sé cuántos años que no veo telediarios ni programas de mierda, porque no aportan. Reitero, eso lo hacen para destrozar a las personas, a las familias, tenerlas asustadas. Con miedo no actúas, ¿vale? Te vuelves un débil, te vuelves un inútil. ¿Y qué pasa cuando te vuelves débil e inútil? Que crees que dependes de la sociedad y de las instituciones y de los políticos. Por tanto, que los políticos son necesarios, porque las instituciones son necesarias. Porque entonces, ¿qué vas a hacer tú, verdad? Te tiene que proteger la gente, te tiene que dar una ayudita.
Entonces, claro, si te tiene que dar una ayudita, tienen que estar ahí, pues a comer. Los políticos a tu costa, creando de ti una incertidumbre brutal y haciendo que vivas una vida de mierda, en vez de poder disfrutar la vida. La vida está para disfrutar y está diseñado todo para que crees la realidad. Pero solo la vas a crear cuando controles tus emociones, que a su vez controlarás tus pensamientos. Controlas tus pensamientos, lo emocionalizas de la perspectiva correcta y crearás los resultados. Todo es paso a paso, pero tienes, coño, que trabajar en ti y volverte tu mejor versión, tío. Entonces quería trasladaros eso, no esa posición de victimismo, ¿vale? Sino de responsabilidad y de suerte. Reitero, no he podido tener más suerte por tener exactamente el hijo que tengo, con todas sus capacidades especiales. Son personas con capacidades especiales más acusadas. Todos tenemos capacidades especiales y tenemos dones únicos. Simplemente que ellos lo tienen de forma más acusada. Y eso como coño puede ser negativo. Al contrario, van a llegar a un nivel brutal, siempre que no le estemos señalando constantemente en dónde son malos. Al igual que tú, si yo te estoy señalando constantemente en dónde tú eres malo, te vuelves un gilipollas. Porque estás todo el rato con el miedo de que no soy bueno, no soy bueno. Si te dice que no eres bueno, ¿qué coño eres? No eres bueno, porque te lo estás diciendo. Entonces dejemos también de derrumbar a la gente, tengan o no autismo. Desarrollémosle y hagámosles ver lo importantes que son y las capacidades tan brutales que tiene. Mírate en ti, lo bueno que tú eres. No estés constantemente mirando en lo que no eres bueno. Cracks, yo no sé multiplicar. Yo en el colegio, cuando me ponía con las multiplicaciones, que me volvía loco, cuando tenía dificultades, lo que hacía era sumar. Si me decían 7 por 4, me cago en la puta. ¿Cuánto es 7 por 4? Pues 4 veces 7 o 7 veces 4. Me ponía a sumar, a tomar por culo, para adelante. Y pasa algo, cuento billetitos por doquier. No pasa nada. Para eso están las calculadoras, para eso están las herramientas. No hace falta que tú me digas cuánto es 12 por 23. Ya yo me pongo aquí con los numeritos. No hace falta. Creas tu realidad siempre que no te enfoques en lo negativo, enfócate en lo positivo, enfócate en dónde eres fuerte, enfócate hacia dónde quieres ir, no tengas miedo, que es lo que dice la Biblia constantemente. No son 365 veces como dice la gente, es muchísimas más. Pero la Biblia, el Corán, todos los libros religiosos, que son metafísicos y espirituales, todas las filosofías, es enfócate en lo que quieres, no tengas miedo. Vive con fe, con certeza de que lo vas a conseguir. Cuando lo hagas, lo vas a conseguir. Sin duda, pero primero te tienes que controlar tú. Por eso tienes que volverte tu mejor versión. Y eso se trabaja con la confianza y el autorrespeto, con hábitos positivos inquebrantables. Volvemos a lo mismo del canal. Es así. Quería dar esa vertiente subjetiva, mía, de mi experiencia, como padre y como padre de un niño con autismo e hiperactividad. No puedo estar más bendecido por haberlo tenido y por tanto es mi obligación de trasladar ese mensaje, ¿vale? De responsabilidad, de bendición, ¿vale? Bueno, os leo en comentarios, ¿vale? Si creéis que esto les puede ayudar a cualquiera de vosotros, suscribiros y si le puede ayudar a alguien, mandarle el vídeo, ¿vale? A trabajar en nosotros, disfrutar el proceso, mirar lo positivo. Dale caña, un abrazo.